un lado. ¿Viste? No, Nada más. acá te van a aparecer los conectados. ¿Dónde está bien? ¿Listo? A ver, conéctate, a ver si me aparece ahí. Bien. Hay un comentario. No. ¿No salió nada? Venimos para acá. Venimos por acá. Está bien. Tiene que ser. Aquí. 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 No sé yo si ya entraron aquí. Aquí ya hay 5, dice esto. Me están viendo 5. 4. O sea, usted se salió. No. Solicitudes de amistad. Mensaje. No, eso tiene que tener. Notificaciones. Ujú. Ujú. Ya. Ya. Bueno, antes de empezar, quisiera saber quiénes están ya. Si quieren, manden un mensaje. Me imagino que mandando un mensaje me daré cuenta que ya están conmigo. Yo lo mandé y no te sale. Comentario como primer. Bernardo López, buenas tardes. Eso, pero yo. Mensaje, ¿Cómo lo viste? me apareció. Ok, estamos dando unos ratico para que sean las 6 y poder dar inicio puntualmente a nuestro evento en casa. No, hijo, me lo tira el secreto de encima. Voy a estar en oración.
Tú estás transmitiendo, todos los que están conectados te vemos y oímos. Ok, muchas gracias, Bernardo. Espero 2 minutos más para iniciar el evento desde mi casa. Tengo a mi hijo que me está ayudando en las conexiones, aquí enfrente. ¿Escucha el ruido alguno diferente a mi voz? Estoy pegada a una calle, aunque estamos en aislamiento todos, por aquí todavía pasan muchos carros. Pues muchos no, pero sí cuando pasan hace mucho ruido. ¿Cuántos minutos? Ven Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de la Virgen. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Bueno, 6 en punto. Vamos a dar inicio a un evento más de la FINEC en casa. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Personas nuevas, bienvenidas a escuchar un evento de FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Esta organización es una organización de hombres en la tierra, dirigida por Dios desde el cielo. Es una organización que, por ser una organización del mundo, de los hombres, tenemos una visión y una misión como cualquier organización que se respete, importante en el mundo. Nuestra visión son las personas, pero las personas, salvar las almas, llevarlas a los pies de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos en fraternidad? Contándoles cómo la vida de una persona que llegó a los pies de Jesucristo cambió. Esos son los milagros que hace Jesucristo, que nosotros no los vemos. Nosotros tratamos de mostrarles a las personas que todavía no se dan cuenta que Jesucristo está con ellos, con nosotros. Tratamos de mostrarles cómo ha cambiado nuestra vida, cómo ha cambiado la vida de muchas personas de valor que se atreven a contar cómo ha cambiado su vida desde que abrieron las puertas y estrecharon esa relación con Jesucristo. Es así como nosotros tenemos entonces una misión también, la misión de traer personas, contarles a las personas, invitarlas a nuestros eventos. Nuestros eventos se hacen diariamente en sitios que son comunes y corrientes para las reuniones de las personas en el mundo. Hoteles, restaurantes, centros de convenciones. Es decir, nosotros lo único que hacemos es invitarlos a que aprendan cómo logran tener cambios de vida sencillamente estrechando una relación con Jesucristo, su relación con Jesucristo.
Entonces, nosotros en cada evento que realizamos en estos sitios, mm, mm, participamos varias personas de fraternidad con diferentes roles, el maestro de ceremonia, la visión y quien cuenta la visión y la misión, quien cuenta eh, la historia de cambio de vida y, y estas personas, de esta manera estamos sirviendo, de esta manera estamos haciendo que las personas nuevas, que llegan nuevas, aprendan y se hagan fraternos con nosotros. Entonces, en este momento, como estamos haciendo este evento virtual desde la casa, yo estoy haciendo todos los roles que en un evento normal, en físico, lo haríamos diferentes personas. Bueno, entonces paso a contarles la historia de cambio de vida, mi historia, cómo llegué a encontrar a Jesucristo. Realmente mmm, yo llego a fraternidad y me doy cuenta que mucho tiempo después de estar en fraternidad me doy cuenta cuál es el ejercicio real que tiene que hacer uno como fraterno para, para tener esos cambios de vida de los que nos cuentan las personas cuando uno llega por primera vez a fraternidad. Les voy a, comencé desde el final un poquito porque quiero decirles que en este momento tengo tanta certeza de, de lo que se consigue asistiendo a fraternidad, de lo que se consigue cuando uno decide. Lo que nos enseñan en fraternidad es que si nosotros tomamos esa decisión de abrir las puertas a Jesucristo, de estrechar nuestra relación con Jesucristo, de conocerlo y de dejar que Él actúe y escucharlo y actuar de acuerdo a sus enseñanzas, por obedientes, entonces uno empieza a tener esos resultados que espera tener desde el primer momento que entra a fraternidad. No es fraternidad la que nos cambia, somos nosotros mismos tomando la decisión. Bueno, yo soy la tercera mujer de una familia de 6 hijos. Las 4 primeras somos mujeres, los 2 últimos son los varones. Mi papi, mi mami, mi papá oficial del ejército, mi madre ama de casa, dedicada a su esposo y a sus hijos. Ellos tienen en este momento 58 años de matrimonio y gloria a Dios, están vivos y los tenemos ahorita guardados, aislados, protegiéndolos en obediencia a nuestras autoridades. Cuidados, están con uno de mis hermanos. Bueno, eh, yo no recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia nada que haya impactado más en mi vida que el ejemplo que mi papá y mi mamá nos han dado. Nos han dado desde que yo me acuerdo realmente de mis abuelos, de la familia grande, de tíos que que tenemos. Recuerdo eh, los abuelos. Somos una familia tradicional, espiritual tradicional, es decir, creemos en Dios, tratamos de hacer las cosas en obediencia y ese es el ejercicio que mi papá y mi mamá nos inculcaron y es el mayor ejemplo que tengo yo de ellos. Hoy agradezco infinitamente que hicieron todo lo posible para que nosotros no nos alejáramos de Dios en ningún momento y fuéramos obedientes a ellos siempre, fuéramos obedientes a Dios siempre. Solamente con el ejercicio de mi papá, de mostrarnos cómo con sus padres y de mi mamá, con sus padres, eran en obediencia, así mismo somos nosotros, los 6 hijos, obedientes a mi papá y a mi mamá, a la familia.
Eso es un valor que tiene mucho valor para nosotros. Entonces, por mi parte, eso es lo que más me ha tocado a mí, de lo que me he dado cuenta desde que estoy en fraternidad y desde que estoy analizando mi vida para ver qué tanto es lo que tengo que cambiar, qué tanto es lo que tengo que mejorar, que modificar para agradar a Dios, porque esto es, de eso se trata, es como agradar a Dios. Y entonces los cambios, la decisión de cambiar, no, lo hace uno, pero realmente quien trabaja en uno es Dios, es Jesucristo. Entonces, yo me he dado cuenta desde que estoy en Frater que, que Jesucristo ha estado en la familia todo el tiempo. Desde que mi papá es oficial del ejército, 35, creo 40 años en su vida militar, hoy oficial retirado, y todos yo creo que lo conocen, un espectacular hombre, hermoso. Mi papá es el mejor hombre. Bueno, mi madre ni se diga. Mi madre tiene toda su vida. Ella se casó de 19 años, o menos, no me acuerdo, no, creo que mi madre lo ha contado, 19, 18 años se casó con mi papá y es la mujer, el regalo más espectacular que pudo haber tenido mi padre. Una mujer abnegada, dedicada, aguantadora, de autoridad, de armas tomar. No es mi papá, sino mi mamá. Entonces, de ella aprendimos a ser mujeres, lo que una mujer debe ser en su hogar. Ese es el mejor ejemplo. Bueno, yo no tuve ninguna situación que yo pueda decir en este momento me llenó de rabia, me llenó de odio, me llenó de, de miedo, de nada. Mi infancia fue espectacular. Yo lo tuve todo, a mí no me hizo falta nada. Dios estaba siempre con nosotros, acompañándonos, aunque yo tuviera a Dios mmm, siempre con nosotros, igual yo no lo estaba, yo no lo estaba promulgando, yo no lo estaba diciendo, yo actuaba en mi vida común y corriente como si fuera un personaje al lado de uno, pero no lo determinaba, no lo determinaba, correcto. Pero mi vida transcurrió espectacular. Mi infancia, mi juventud, yo terminé mi bachillerato en Bogotá, pues por ser familia de militares, nos trasladaban cada rato, cada año, diferentes ciudades en Colombia, y así nosotros conocimos mucho de Colombia, llegábamos a mitad de año a los colegios, pero igual entrábamos como si estuviéramos llegando el primer día de colegio, o sea, nunca tuvimos dificultades para poder estudiar, siempre íbamos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá, porque mi mamá eran las personas más obedientes a Dios y hacían las cosas de manera como Dios realmente lo pedía. Que si tuvieron, ellos seguramente tendrán sus historias de vida y obviamente tendrán sus situaciones que contar, pero a los ojos de nosotros, los hijos, o por lo menos a mis ojos, era intachable. Y es por eso que todas las cosas nos salían también a los hijos. Ahí empezamos, hoy yo me doy cuenta de todas las promesas de Jesucristo que se hacen realidad. Cuando una persona honra a padre y madre, la promesa es que todo le sale en 2, 3, 5 generaciones de ahí en adelante. Muy bien, pues eso lo estamos viendo con nosotros. A nosotros mm, todo nos salía muy bien, todo nos salía muy bien, no había nada, no podemos decir que nos violentaban, que nos pegaban, que nada, teníamos todo. Mi papá era un hombre muy trabajador y todo nos lo daba. A Dios gracias. Bueno, llegamos a Bogotá, mi papá se retira del ejército, comienza su vida de comerciante, mi madre sigue en el hogar.
Nosotros, yo empiezo en la universidad, yo era muy obediente, yo era de las primeras en el colegio, yo no tenía más nada que hacer que obedecer a las cosas que me tocaba hacer. Es decir, yo era muy buena estudiante, yo no le daba rabias a mis padres, yo no hacía cosas que se salieran de las manos, o sea, de las manos de mi papá y de mi mamá. Eh, por ahí los castigos grandes que mi mamá nos daba, porque no era mi papá, era de pellizcos, de chanclas, de pegarle a uno con la chancla, pero era porque uno se salía a hacer sus travesuras y bueno, siempre se daba cuenta la mamita de lo que uno estaba haciendo y nos entraba de un tirón de orejas o nos entraba de un chancletazo, de un pellizco y nos ponía a trabajar juiciosos en la casa. Pero eso era lo máximo que podía pasar, era la corrección normal que una mamá o un papá le hace a sus hijos. Y gracias a Dios todas esas correcciones porque adicionalmente todo eso iba calando en la personalidad, en el carácter de cada uno de nosotros. Bueno, eh, cuando ya yo estaba terminando la universidad, el colegio, yo ya no sabía qué estudiar, sin embargo yo era muy buena estudiante, muy buena me creía en las matemáticas, en los números. Y entonces mi padre en ese entonces, eh, no, que estudie ingeniería de sistemas, que eso es la carrera del futuro. Pues a mí realmente yo no tenía más ninguna otra preferencia. Me gustaba arquitectura, pero entre la preferencia de mi papá y mi preferencia, pues yo escogí la de mi papá. Yo me presenté a la única universidad que me presenté, la Universidad de los Andes, y yo pasé en esa universidad. Hay un paréntesis para comentarles también desde que estoy en FINEC me he dado cuenta y entiendo esas palabras de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, porque ahí me doy cuenta aquí en Frater de el plan que tiene para mí Dios, porque yo andaba con mi plan, pero me doy cuenta que este realmente es el plan de Dios, porque uno hace lo que Dios le tiene a uno planillado. Uno lo único que necesita, yo pienso que el fin, en este momento me doy cuenta que el objetivo de cada uno de nosotros debe ser encontrar a Dios, vivir la vida eterna en el cielo con Jesucristo. Entonces uno va haciendo el plan que uno tiene, pero el plan que uno hace es, es, el, es encontrando ese plan de Dios. Entonces, yo termino mi bachillerato, yo me presento a la Universidad de los Andes, yo pasé en la única universidad que me presenté, la primera vez entré a la universidad, yo era muy buena en matemáticas, pero en el primer semestre perdí matemáticas. Entonces, eso fue un estrellón tenaz, porque yo, como era buena en matemáticas, perdí matemáticas. Resulta que segundo semestre repetí matemáticas y, el, y cuál fue mi premio que me daba Dios, fue que el profesor que me dio matemáticas en ese segundo semestre eh, es mi esposo. Era el hombre que Dios me estaba entregando de regalo para compartir mi vida de ahí en adelante. Digo de ahí en adelante, y hoy el 3 de agosto va a ser 30 años de matrimonio, pero 6 años de novios, o sea que ya hace 36 años que conozco a Juan Francisco, que comparto con Juan Francisco, que fue mi profesor de matemáticas cuando perdí en mi primer semestre en la universidad matemática. Entonces él empezó a darme clases, nos ennoviamos y terminando materia, terminando ya mi carrera, él ya era matemático, estaba terminando ingeniería de sistemas, entonces él iba a hacer su maestría, su doctorado en Francia. Él se fue y yo quedé terminando mi tesis. Pero entonces empieza ese noviazgo por carta y
y un afán por estar juntos, porque, por casarnos, por hacer las cosas bien, porque eso por carta y desde lejos, y después de 6 años, de 5 años de vernos, de estar ahí juntos, eh, me propuso matrimonio por carta y entonces yo le dije por carta que sí. Desafortunadamente, o afortunadamente, no, eso es nuevamente el plan de Dios. Él tuvo que venir en diciembre del 89, tuvo que venir por fuerza mayor a un evento de familia de él y, y entonces en ese diciembre nos íbamos a casar y nos íbamos a ir para Francia, yo sin haber terminado, me faltaba entregar mi tesis, pero entonces las cosas debían hacerse en orden. Juan Francisco habla con mi papá y mi papá le dice que no, que cómo se va a llevar a una muchachita, su hija, era la primera hija que se le casaba, cómo se la iba a llevar pues para otro lado sin haber terminado, con todo ese esfuerzo que había hecho para terminar, que la dejara terminar, que la. Entonces, muy juiciosos nosotros, muy obedientes, decidimos entonces aplazar nuestro matrimonio. Eh, Aplazamos el matrimonio hasta agosto del 90. Él se fue, terminó sus estudios, su especialización, volvió y mi mami y yo ya teníamos todo listo para el matrimonio. Nos casamos el 3 de agosto. Yo entregué mi tesis, todo perfecto, todo iba saliendo, todo va y sigue saliendo muy bien. Juan Francisco era el hombre que me estaba regalando Dios en ese momento. Y yo lo veía así como mi príncipe, el príncipe que toda mujer quiere tener para casarse. Yo lo veía así, yo no le veía ningún defecto. Sin embargo, yo estaba enamorada de él, estaba enamorada de él, y entonces por eso tampoco yo le veía nada. Sin embargo, en mi casa pues sí le veía muchos defectos. De hecho, era un personaje que trabajaba mucho, que estudiaba mucho, que era nerdo, así le decían. Entonces, bueno, en mi casa no era que fuera el más espectacular hombre. Y entonces todo el tiempo me decían, mire que él no tiene detalles, mire que él es un personaje muy seco, muy serio, no se deja atender, no habla. Mm, Él prefería atenderse solito y no compartir con la casa, pero yo igual no le veía ningún defecto, todo estaba perfecto conmigo, era bien. Bueno, nos fuimos para Francia a estudiar y nuevamente aquí vuelvo y digo, Dios tiene todo muy bien puesto. Yo era feliz, muy feliz, yo tenía todo. Yo comencé una vida con Juan Francisco en Francia, viajamos, comimos rico, fuimos donde quisimos, eh, tuve mi primera hija, la tuve allá. Y yo sí estudié y luego hice una práctica en una empresa, luego quedé embarazada de Sophie y, y me quedé con ella todo el embarazo y, y luego cuando ella nació todo su primer añito con ella. Eso quiere decir que pues éramos Juan Francisco y yo, pero entonces Juan Francisco estudiaba mucho, trabajaba mucho, él salía de la casa muy a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y volvíamos a vernos en la tarde. Pero en las épocas de vacaciones sí estábamos intercambiando él y yo todo el tiempo, y viajábamos y conocíamos y paseábamos, y bueno, me daba todo el gusto de la vida. Es decir, yo lo tenía todo, todo, a mí no me faltaba nada, yo era feliz. Sin embargo, hoy me doy cuenta también que siempre, o que yo manejé
un vacío, una soledad, algo me faltaba. Yo vengo de una familia muy grande y donde nosotros compartíamos todos los cumpleaños, cualquier festividad, cualquier evento era para disfrutar y era mucha familia de parte de mi papá y de parte de mi mamá y nos reuníamos y todo esto. Y aquí cuando empezamos con Juan Francisco era un asunto muy de los dos. Eso quiere uno compartirlo con la familia, todo lo rico que está pasando, todo lo bueno, todo lo lindo que le está pasando a uno, pero, pero no, pues eso no se podía. Entonces, siempre manejé yo ese vacío ahí, que no había nada que me lo calmara. Hoy me doy cuenta que ese vacío, lo único que faltaba era que yo entendiera que estaba con Jesucristo, que no estaba sola. Y de hecho todo lo que pasaba me daba eso a entender, porque de hecho yo estuve, de las primeras cosas que yo llegué allá fue a charlar en la iglesia en la que yo estoy, eh, a charlar con las personas y bueno, así encontré también mucha paz y mucha tranquilidad. Mm, nació mi hija y yo quise venirme para Colombia precisamente por disfrutar esa primera nieta aquí en familia. Eh, ya teníamos todo preparado para venirnos y entonces quedé embarazada otra vez. Como nos fue también con el embarazo de Sofía, que eso el gobierno francés antes nos pasaba dinero, entonces decidimos quedarnos a tener el hermanito de Sofía allá y luego sí regresarnos. Con tan mala suerte que yo perdí ese segundo bebé. Fue un embarazo extrauterino y entonces lo perdí. Ahí sí que se hizo más dura mi soledad, porque Juan Francisco era un personaje que vivía pensando en su trabajo, en cómo tener al día todas las cosas, pero su hogar estaba un poco, su esposa estaba en su casa un poco sola. Y realmente ese evento de la pérdida lo pasamos muy como si no hubiera pasado nada y eso fue terrible. Hoy en día me doy cuenta que esa fue una situación que yo debí haberla vivido más intensamente. Realmente lo dejamos pasar muy como sin importancia. De eso me arrepiento mucho. Bueno, regresamos ahí otra vez me enloquecí, ¿no? Que vámonos para Bogotá, que para Colombia, yo no me quiero quedar aquí, no, realmente llegamos a Colombia, Juan Francisco tenía propuestas en la Valle, en la Universidad del Valle, en la Universidad de los Andes, sin embargo yo busqué trabajo en Cali, en Bogotá, y a él le ofrecieron en la Valle, y bueno, era muy buena la propuesta, pero ya estábamos en Colombia, entonces yo ya dije, bueno, listo, vámonos para Cali, miremos qué sale para mí. Sin embargo, aquí en la Univalle, para traer a Juan Francisco, lo hicieron le propusieron que su esposa también trabajara con él ahí en la universidad. Entonces, listo, me dieron trabajo a mí. Yo llegué a la Universidad del Valle con Juan Francisco. Juan Francisco empieza a trabajar en la Universidad del Valle y yo empiezo a trabajar en la Universidad del Valle, sin embargo, aquí empiezan los no tan gozosos porque el trabajo en Colombia para Juan Francisco y para Mónica fue ya diferente. ¿En qué sentido? Juan Francisco se dedica como toda su vida a su trabajo y yo pues tengo a Sofía y voy a empezar a organizar mi hogar aquí en Cali. Entonces, Sofía tenía 1 año y 3 meses y la metimos a la guardería. O sea, ya la dejamos en manos de otras personas. A las 3 de la tarde, nosotros contratamos una niña para que a las 3 de la tarde recogiera a Sofía y la llevara al apartamento mientras nosotros trabajábamos. Entonces empezó la vida de nosotros como dejando de lado quién era lo primero que teníamos que tener en nuestra cabeza, que era Dios, y después la familia, y después el trabajo, y resulta que
ni la familia, ni Dios, ni la familia. Estábamos con el trabajo. Entonces, sí, nos estaba yendo muy bien, nos estaba yendo muy bien, pero ahí a, el maligno empieza a hacer cosas en la cabeza de cada uno de los dos, porque, porque trabajar y trabajar era lo único que queríamos nosotros. Tener dinero, a mí el dinero nunca era que me hubiera, que fuera mi afán, pero al ver que mi esposo trabajaba tanto, yo no podía quedarme atrás de trabajar y todo lo que yo emprendía tenía que hacerlo bien. Ese había sido mi ejemplo. Entonces, yo también trabajaba tanto como Juan Francisco. A veces hasta trabajaba más yo que él es muy puntual en sus, muy planeado y muy puntual en sus labores. Yo de pronto un tanto más desordenada, menos planeada. Entonces me tocaba trabajar más horas. Eh, Mientras tanto, los niños, la hija puede estar a expensas de una chica que la cuidaba. Pero en los momentos en que teníamos para ellos éramos desbordados en el amor hacia él. Así pasó el tiempo. Mientras tanto, pues, un paréntesis, cuando nosotros estábamos en Francia, empiezo yo a conocer por llamadas, por cartas, que mi papá estaba emprendiendo una organización que es esta, hace 35, casi 40 años en la FINEC. Entonces me contaban mis hermanos, me contaba mi mamá, que su papá está en estas reuniones y tal, y Pascual y todo esto. Y cuando uno hablaba con mi papá, él, obviamente en la tarea, en la misión que tenemos los fraternos, de llevar primeramente a su familia y luego pues a todos los más cercanos, empieza mi papi a hablarnos, empieza mi papi a hablarle a mi mamá, a mis hermanos, y cuando tenía la oportunidad, obviamente también me hablaba a mí desde la distancia. Entonces ahí empiezo yo a saber que mi papá está trabajando para Dios y está trabajando en esta organización. Eh, Ahí viene otra promesa y es que ahí viene nuevamente que se hace realidad esta promesa de que el que trabaja para, para Dios, él y su descendencia serán, serán bendecidas. Entonces ahí estamos nosotros, mi papá trabajando para nosotros también. Eh, Cuando yo estoy aquí en Cali, mmm, empiezan a llegar cosas a mi cabeza. Mi esposo trabaja mucho, mi esposo me deja sola, mi esposo no es detallista, mi esposo no le intereso si yo llego, si yo voy, si yo subo, si yo bajo, si me pongo esto, si no me pongo esto, como todas las mujeres que nos gusta que nos digan cositas. Pues él dejó de decir cositas, pero aparecieron otros diciéndole cositas a uno. Estas cositas hacen que en mi matrimonio yo permita que entre la infidelidad. Infidelidad porque dejé a mi hogar solo, andando, mis hijos en otro sitio, mi esposo posiblemente trabajando y yo disfrutando de, de los amigos, del deporte, de salidas y escuchando palabras bonitas. Por ejemplo, yo jugaba voleibol con el equipo de funcionarias de la universidad y, y yo era la colocadora y entonces era muy buena. Entonces la gente le gustaba eso y me lo decían. Entonces eso me llenaba de orgullo y eso hacía que yo entonces me mostrara más, compartiera más con ellos y dejara en mi casa las cosas, digamos, en las manos de la persona que estuviera allá, de la empleada, de la que cuidaba a los niños, de la niñera, o mi esposo, como él se manejaba muy bien en su trabajo, pues, y le gustaba mucho su trabajo, pues entonces que se divirtiera con su trabajo. Entonces, mi matrimonio, mi familia iba en picada.
Eh, Juan Francisco, nuevamente Dios está ahí con nosotros y Juan Francisco se da cuenta de esto y digamos, trata de arreglar las cosas. Entonces estuvimos en un encuentro de matrimonio. Mi papá vino con Héctor Cruz, en ese entonces el presidente de la FINEL Nacional, eh, a armar el capítulo en Cali. Involucran a Juan Francisco en el capítulo del Quijote. Se arma el capítulo del Quijote, empieza a andar y Juan Francisco empieza a trabajarle a nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Ese capítulo tiene aproximadamente 10 años y es más o menos hace 10 años también que Juan Francisco empieza a trabajar por su matrimonio. Digo Juan Francisco porque yo todavía no hacía parte de FINEC y adicionalmente pues yo me estaba dando cuenta de las cosas y me gustaba esa vida y bueno, de todas maneras yo decía, no le estaba haciendo mal a nadie, yo finalmente estaba siendo feliz, yo estaba haciendo las cosas que a mí me parecía que estaban bien hechas, pero es ese velo que uno tiene, que uno está haciendo las cosas bien hechas, pero realmente no están bien hechas. Eh, Cuando Juan Francisco empieza a trabajar en FINEC, eh, pues yo empiezo a ver en él un cambio. No es un cambio, es una manera de actuar que yo no veía antes. Él era un personaje, es un personaje entregado a sus labores, entregado a su trabajo, cumpliendo cumpliendo una responsabilidad que también nos las da Dios. Dios nos entrega todos los dones que nos da y a cada uno les da la posibilidad de trabajarlos, de ponerlos a disposición de la gente. Juan Francisco es profesor, él es súper responsable y le gusta mucho obviamente el enseñar y el llevar a cabo adelante los muchachos que tiene bajo su control, digamos. Eh, entonces yo empiezo a darme cuenta de esa manera, a mirarlo de otros ojos, a mirarlo de otra manera, porque no era que él quisiera dejarme sola, no era que él quisiera, digamos, eh, darnos todo el dinero, porque así yo veía, él me daba todo, yo necesitaba para comprar alguna cosa y él me daba eso y me daba más. Entonces, todo nos lo daba, no nos faltaba nada, pero sin embargo yo esperaba que fuera de otra manera, que me entregara, mmm, yo era más sensible, más, sí, más sensible, mientras que él no, pero la manera que él tenía de amarnos y de traer adelante su matrimonio era siendo responsable con lo que estaba haciendo, con la asignación que Dios le tiene en sus manos. Entonces empiezo a verlo con otros ojos, empiezo a verlo realmente que era un personaje muy bueno, que es un personaje excelente, que volví a verlo con los ojos con los que lo vi cuando me casé. El regalo que me dio Jesucristo no fue cualquier regalo, es un excelente esposo y excelente padre. Empiezo yo a identificarlo como una persona calmada, tranquila, planeador, eso sí, planea muy bien y hace que le salgan las cosas como las planea. Que tiene defectos como los tenemos todos, los tiene. Es terco y su terquedad y la mía se enfrentan. Entonces, problemas siguen habiendo y yo sigo viendo cosas terribles, pero también en este momento que soy fraterna y que sé cómo actúa Jesucristo cuando uno le deja todas sus cargas a Él, yo sé que Él está trabajando en nuestros corazones, en el corazón de Él y en mi corazón. Hoy aprendí a ser una mujer muchísimo más paciente, muchísimo más tranquila. Yo hoy creo decididamente que Jesucristo está con nosotros, que Él es el que nos resuelve todo lo que nosotros no podemos resolver.
Humanamente Él lo resuelve. Si está en sus planes, Él lo resuelve. Él permite que uno pase por, por esos desiertos, esas pruebas terribles, pero solamente es para mostrarnos y glorificarse en nosotros, en cada uno, porque las pruebas pasan siempre, así como pasaron sus 40 días preparándose para su muerte, él sabiendo que iba a morir. Asimismo, las pruebas que pasamos nosotros no son nada comparadas con eso. Nosotros no vamos a morir crucificados, seguramente como murió Él por nosotros. Nosotros sencillamente nuestras pruebas son de fe y de esperanza en que Él la resuelve. Tener plena confianza en que todas nuestras cargas las tiene Él y Él las resuelve. Nosotros cada uno somos los consentidos. Que no nos gusten las maneras, pues esas son, eh, eh, ese manejo es el que nos da Él. Nos está, yo acostumbro a decir que nos está afinando nuestros corazones. Eh, yo hago parte de Fraternidad hace 5 años, pasaditos, con el grupo de Damas del Quijote, eh, martes 7:30 de la noche en el restaurante El Quijote en Cali. Desde que yo hago parte de Fraternidad, no trato de no faltar nunca, porque ese es mi mínimo servicio que puedo dar yo a esa estrategia maravillosa de Jesucristo, en donde lo que intentamos es hacer que las personas cambien la vida, cambien la vida a las personas, sencillamente contándoles las maravillas que Jesucristo ha hecho en la vida de uno, de una persona, esos testimonios, esos cambios de vida que ha tenido las personas que ya somos de fraternidad, que trabajamos en fraternidad sin ánimo de lucro, porque de hecho en Frater nosotros no ganamos ningún salario por participar, por servir. Aquí el objetivo de nosotros es mostrarles a la gente que teniendo esa relación con Jesucristo, decidiéndose a tener esa relación con Jesucristo, esa relación estrecha, es que logramos esos grandes milagros de cambio en nuestras vidas. Hoy mi matrimonio es absolutamente bien, tenemos inconvenientes, repito, porque los errores se siguen presentando, porque las personas, lo primero que tenemos que trabajar es esa tolerancia de que somos diferentes, pero, pero el plan de Dios es perfecto y si nos tiene ahí a Juan Francisco y a mí hace 30 años, es porque ahí vamos a terminar juntos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar en Jesucristo, entregarle nuestros problemas, nuestros inconvenientes, nuestros malhumores a Él y Él nos los resuelve. Eh, es así como en Frater uno trabaja en espera de esos resultados, pero es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros ni en nuestras fuerzas. Esto es una tarea de Jesucristo. Fraternidad es una tarea que nosotros tenemos, la única tarea que nosotros tenemos es traer personas nuevas a que conozcan cosas maravillosas que ha pasado en la vida de alguna persona y de esa manera aprender, pero de ahí en adelante el que se encarga es Dios. Dios se encarga de cambiar vidas, nadie más sino Dios. Entonces, bueno, eh, cuando desde que yo estuve en fraternidad, a uno le pasan unos papos, unas cuartillas para hacer unas peticiones y uno empieza a pedirle y le dicen a uno, pídale todo lo que quiera a Jesucristo, que Jesucristo le resuelve a uno todo lo que uno quiere, le da a uno todo. Empiezan a decirle a uno, pídale carro, pídale casa, pídale lo que usted quiera pedir. Sin embargo, hay que saber pedir, porque en la Biblia dice que Dios le dice a uno, hay una frase espectacular, trabaja por el reino de Dios y su justicia
y lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el reino de Dios? Las personas. ¿Y cuál es la justicia? Entonces hay que trabajar porque todos estemos bien, el servicio a la comunidad, a la gente, los más necesitados, los más vulnerables, aquellos que no conocen a Jesucristo. Entonces hay que trabajar por esa gente, por todos ellos. Y cuando uno trabaja por ellos, la promesa de Dios es que todo viene por añadidura. Entonces les llegan los carros, les llegan las casas, les llega el dinero que uno inicialmente empieza a pedir en esas hojitas. Entonces por eso le dicen a uno, pida bien, piense y pida bien. Al principio uno no entiende las cosas, entonces empieza a pedir todo eso material, pero cuando empieza a ser uno obediente, lea la palabra, encuentre. ¿Quién le dice a uno cómo es ser obediente? Me decía una fraterna muy cercana, me decía, eh, cómo saber qué es lo que debe hacer uno. Entonces yo le preguntaba y decía, pues en la Biblia está, vaya a la Biblia, a uno no le gusta leer, a uno no le gusta, eh, entonces empiece a oír audios, solamente a leer pequeños versículos y empieza uno a interesarse. Y es ahí cuando empieza uno a aprender a qué es lo que quiere Jesucristo, cuál es la obediencia. Entonces, mmm, la invitación es a leer ese manual de instrucciones que se llama Biblia, aquí lo tengo a mi espalda, aquí está. Y hay que leerlo, hay que abrirlo todos los días, hay que buscar esas promesas de Jesucristo y hay que trabajar por ellas, hay que trabajar por las personas. Y el resto Dios se encarga, de eso tengámoslo absoluta confianza. Bueno, yo una cosa pequeña, empecé a pedirle a Jesucristo en estas cuartillitas recién llegado una camioneta. Yo tenía mi casa, teníamos en la casa dos carros, pero yo siempre he sabido que a Juan Francisco le gustan las camionetas, pero él nunca lo ha dicho. O sea, él le gustaría tener una camioneta, pero él no se la compraría porque tenía dos carros, pero los dos carros, uno lo usaba la hija y el otro lo usaba el hijo. Ah, se me olvidó comentarles que aquí en Cali tuvimos a Juan David, mi segundo hijo. Entonces ya nuestra familia ya, creció, fuimos cuatro, somos cuatro en este momento. Bueno, entonces Juan Francisco salió a un año sabático, se fue para Bogotá eh, y yo, y de alguna manera a él se le presentó la opción de comprar una camioneta ya. Un día llegó aquí en la camioneta, un fin de semana llegó aquí en la camioneta y me dijo, esta camioneta es para ti, porque Juan David tenía el carro, Sofía tenía el otro y pues yo me quedaba en la casa guardada. O era de la universidad para acá y de la casa para la universidad y de la universidad para la casa. Entonces él me trajo esa camioneta a regalármela. Cuando él trajo esa camioneta me acordé yo de esas dos primeras veces o tres o cuatro o cinco primeras veces que yo le pedí en las hojitas que era una camioneta para Juan Francisco. Y resulta que la camioneta sí llegó aquí como yo no sé cuántos años después, pero a nombre de Juan Francisco, pero me la dio a mí. Y me la da a mí, ¿por qué? Porque él estaba por allá en Bogotá, él no necesitaba el carro, en cambio yo aquí sí lo necesitaba. Entonces eso fue una bendición. ¿Por qué? Una bendición para trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque resulta que yo me retiré de trabajar, me cansé de trabajar. Sin embargo, todavía no estoy jubilada. Me cansé de trabajar en la empresa como contratista, como vinculada y contratista. Y estaba yo aburrida aquí en mi casa un día porque mis hijos ya estaban grandes, cada uno estaba haciendo su vida, pero ellos, aunque viven conmigo todavía, eh, eh, mi padre se acaba de conectar. Hola, papi. Entonces resulta que el, estaba yo llorando, me deprimía muy seguido porque mis hijos ya no estaban conmigo. Entonces
yo le decía, Diosito, pero ¿por qué? ¿De qué he hecho? Yo todavía soy una mujer activa, yo puedo trabajar, dime qué hago, no sé qué, pero yo no quiero seguir trabajando en eso de la universidad, yo ya estaba aburrida con todos los trabajos de la universidad, no quería en ese medio seguir. Eh, entonces, en una mañana como a las llorando, me entra una llamada al teléfono y era un personaje que me invita a conocer un sitio y me dice, camine, y me ayuda. Y yo le digo, ¿a qué? No, camine. Bueno, me llevó a un sitio, yo me le estaba quejando a Diosito porque estaba perdiendo a mis dos hijos y me lleva a un sitio donde es una fundación donde me presenta a 40 niños. Entonces este personaje me dice, venga y trabaje conmigo, ayúdeme aquí en esta fundación. Pues sí, señor, esta fundación, desde hace 4 años estoy trabajando en esa fundación y ayudo a estas familias muy necesitadas. Esto es a las afueras de Cali, más o menos a unos 40 minutos, y yo necesitaba transportarme. Pues esta camioneta que me dio Juan Francisco, que la trajo de Bogotá, es la que ha servido para yo ir y venir a la fundación todos los días desde hace 3, 4 años que tenemos la camioneta. Entonces, esta fue una bendición que yo le pedí desde hace mucho tiempo. Se la pedí para Juan Francisco. Obviamente la camioneta está a nombre de Juan Francisco, pero la uso yo y la uso para irme hasta Jamundí a ver a estos 40 niños, a estas 40 mamás y a regresar todos los días. Voy hasta allá y vuelvo antes de empezar esta cuarentena. Por eso hoy los tengo abandonados. Bueno, muchas cosas han pasado en mi vida desde que yo estoy en Frater, desde que yo decidí recibir a Jesucristo, tener una relación estrecha con Jesucristo, que me pasaría aquí un montón de tiempo y ya se nos está acabando. Entonces, esa es mi vida, esa es la relación que tengo con Jesucristo en este momento. Soy una mujer llena de paz, de tranquilidad, que tengo problemas, inconvenientes y situaciones por resolver, que las tiene Jesucristo, porque yo oro todos los días para que me las resuelva y Él verá en qué momento me las resuelve, que paso por problemas y pruebas y desiertos, pero que no se comparan con ese desierto y con esa prueba de amor tan espectacular que nos dio con Jesucristo en la cruz. Entonces, pues las tengo que pasar y las voy a pasar porque esto es un plan perfecto de Jesucristo. Eh, Cuando yo llegué a Fraternidad, nos enseñan una oración que le llamamos la oración del llamado, y quisiera que en este momento la repitieran conmigo y que las personas que vienen por primera vez y asisten y escuchan por primera vez un evento de fraternidad, vuelvan y se den la oportunidad de conocer más, vuelvan a los capítulos cuando ya logremos otra vez salir a la vida fuera de la casa. Entonces, vuelvan y con esta oración se repitanla en cada momento, porque esta es una oración en la que ustedes llaman a Jesucristo y lo tienen allí en su corazón. Entonces repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por tenerme aquí esta noche. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias. Abro las puertas de mi corazón para que entres en él. Te reconozco como mi único Señor, Salvador, sanador mío y de mi familia. Amén. Bueno, ahí termina esta parte de la historia de cambio de vida. Ahora lo que hacemos en los eventos normalmente es que nos pasan esa cuartilla de papel donde vamos a escribir nuestras intenciones y esas intenciones nosotros después les hacemos una pequeña oración, se las entregamos a Jesucristo, recogemos una pequeña donación u ofrenda y se la entregamos también a Jesucristo.
para que de acuerdo a sus promesas nos las multiplique, para que esta estrategia de FINEC prospere. Entonces, en este momento, pues, les voy a pedir que cada uno, 2 minuticos, piensen en esas intenciones que tienen y las tengan en su mente, en su corazón, y vamos a hacer una oración para que Él nos las resuelva en su tiempo, en su momento. Entonces les doy 1 minutico y hacemos la oración. Señor Jesús, te doy gracias por tenerme aquí esta noche, Señor, delante de no sé cuántas personas. Tecnología para que sepan de ti, Señor. Te pido especialmente hoy, Señor, por esta pandemia que tiene el mundo, Señor. Sabemos que este es un plan que tienes tú porque estás bravo con nosotros, porque quieres que volvamos los ojos a ti, Señor. Hay mucha gente que te tiene olvidado, que no te tiene en primer lugar, como debe ser, Señor. Te pido perdón por mí y por los demás, Señor. Perdóname, Señor. Permite que pronto podamos estar juntos con nuestras familias, con las personas que queremos, que podamos abrazar a todas las personas que hasta hoy no hemos podido abrazar, Señor. Te pido por los gobernantes del país, Señor, dale sabiduría, la sabiduría que te pidió Salomón, Señor, para poder hacer las cosas bien, las cosas que te agradan a ti, Señor, como te agradan a ti, Señor. Cambia corazones, Señor. Eso es lo que necesitamos, cambiar corazón, Señor. Te pido por los hogares de los fraternos, de las familias, de los amigos, de todos en general, Señor. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya unión y que haya comunión contigo, Señor. Que no pasemos desapercibidos a las necesidades de las personas, Señor. Hay muchas personas que en este momento les falta la comida, les falta el techo y les falta la salud, Señor. Provéeles, Señor. Cuida a los médicos, a las enfermeras, al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestra fe. Te ofrecemos, Señor, cada intención de las personas que estamos aquí escuchando hoy en este evento en casa de fraternidad. Estas intenciones, Señor, escúchalas y que sean en tu tiempo, Señor. Carga con ellas, Señor. Carga con ellas. Te doy gracias por permitirme a mí hablar hoy, Señor, porque eres tú quien habla, no soy yo. Tú estás con nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pido y te lo entrego en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, se terminó todo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.
Los esperamos en otro evento en casa mañana a las 6 de la tarde. Y traigan sus invitados. Muchas gracias y buenas noches a todos. Chao, los abrazos. Dios mío, Dios mío, Dios mío.